Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escuchar este programa. La famosa frase, el talento te da el trabajo, pero el carácter te mantiene en él, es casi un refrán hoy en día, ¿verdad? Y hay versiones diferentes. Hay quienes dicen el talento te abre la puerta, pero el carácter es el que te hace entrar. El talento te lleva, pero el carácter te mantiene, en fin. La pregunta que yo me hago es, ¿será verdad? ¿Qué crees al respecto? Si quisieras ponérmelo en los comentarios abajo, ¿será verdad? ¿Tú crees que existe una fórmula para ser promovido? ¿Qué es lo esencial para ascender a los niveles más altos de una empresa? Yo conozco personas, algunas que han crecido casi que verticalmente, es impresionante. Es un ascenso directo, son promovidos hacia arriba. Otros un poco más naturales que van un poco al lado y hacia arriba, más diagonales, digamos. Y conozco muchas personas muy talentosas que han estado dando vueltas en posiciones similares, pero parece que nunca logran dar el gran salto. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Coaching Expansivo hoy y el capítulo de hoy lo he llamado El carácter que te promueve. Fred Kiel es un PhD en psicología y es el coautor del libro Inteligencia Moral. Él hizo un TED Talk en el año 2013 con un nombre bien simpático. Él puso Psicópatas en la C-Suite. Como tú recuerdas, la C-Suite es el CEO y sus reportes directos. Ahora se refiere al nivel más alto de la organización. Y él hizo un estudio por 6 años y los comparte en ese TED Talk y te voy a compartir lo esencial ahora. Pero lo que le llamaba la atención a él es que él dice que él conversaba con los grandes líderes y ellos todos confiaban más en el modelo de negocios, en las estrategias, en las habilidades tecnológicas y de marketing que en el carácter. Pero Fred tenía una teoría diferente. Él llamaba algo que llamaba retorno en el carácter, así como llamamos retorno de la inversión. Él decía, en vez de ROI o ROI, él decía ROC, Return on Character, el retorno en el carácter. Y también él insistía en que esto es algo que puede ser enseñado. ¿Cuál era el primer paso entonces? Una vez que tuvo toda esta investigación, bueno, tenía que definir qué significa un buen carácter, cuáles son los 4 medidores, cuáles son los 4 o X cantidad, le escogió 4, cuáles serían las maneras de medir el carácter, porque eso varía mucho con la cultura. Por ejemplo, el famoso speaker y youtuber Kenji Díaz dice que es una persona que él es colombo-japonesa, esta persona, y Kenji dice que cuando él fue a Japón a estudiar, tenía dificultades estudiando, y le dijeron, pero habla con el profesor, no te preocupes, porque él tiene un carácter muy fuerte. Y él dice, pero ¿por qué me mandas a hablar con alguien que tiene un carácter fuerte? Y después entendió que desde el punto de vista japonés, el carácter fuerte significaba una persona mansa, una persona que siempre quiere ayudar, una persona que no se altera. Mira que para nosotros en el occidente quizás una persona con carácter fuerte es una persona impositiva o hasta malhumorada. Entonces, lo primero que él hizo fue definir cuáles serían los medidores de ese carácter y tomó para ello, en el siguiente slide podemos ver los 4 elementos que él tomó. Él dice, vamos a tomar 4 elementos para medir, 2 de ellos relacionados con el intelecto, que yo llamo la integridad y la responsabilidad, y 2 de ellos relacionados con las emociones. Él les puso de corazón, pero se refiere a las emociones, el perdón y la compasión. Cuando habla de integridad, está hablando de ser siempre el mismo, de ser un role model, un modelo, ¿verdad? Del comportamiento, de ser la persona que hace lo correcto cuando lo ven y cuando no lo ven, que no varía, que no cambia según las circunstancias, que levanta la voz y es íntegro y dice lo que piensa en cualquier circunstancia, con asertividad, pero lo hace. También hablaba de una persona responsable como la persona que es capaz de cumplir su palabra, la persona que le gusta hacer justicia con todo, que da la milla extra porque es responsable de su negocio, que es diligente y que mantiene el foco en la misión, no el foco en sí mismo. Y luego cuando hablamos de la parte emocional, digámoslo así, él hablaba de que un buen líder debe tener la capacidad de perdonar y un mal líder no. Y le dice una persona que acepta los errores, una persona que sabe perdonar los errores de los demás. Él decía que esto, por cierto, dispara la creatividad del equipo, el saber perdonar, el saber cometer errores. La persona cuando cometes un error, en vez de decirte, ¿por qué lo hiciste? Te dice, ¿y qué aprendiste de esto? ¿Qué vas a hacer diferente la próxima vez? ¿Verdad? Es una visión completamente diferente de este tipo de líder. Y también consideró esencial medir la compasión. Él se refería a la compasión como tomar a la misión de la empresa y tomar a otros en cuenta antes que a sí mismo. La compasión también tiene que ver con un tema que está muy al día hoy, que es la diversidad, ¿verdad? Tener la compasión, la sensibilidad de tratar a las personas como son y darle prioridad. Cuando tienes que tomar una decisión difícil en tu empresa, darle prioridad a la gente y no lo que te conviene necesariamente a ti. Bueno, Fred Kiel hizo este estudio
entrevistó y estudió a un montón de CEOs por un periodo, obtuvo los estados financieros por un periodo de 2 años, hicieron una comparación entre el carácter y los resultados financieros. Y esto fue lo que él encontró. El nivel más bajo, él le llama a los casi psicópatas. Tiene un grupo que se llama psicópatas y casi psicópatas, que son personas, óyeme bien, son personas que tienen éxito en los negocios. Algunos estaban en Fortune 500, pero su personalidad eran como estas, personas que mienten, personas que manipulan, personas muy altivas. Su prioridad está sobre ellos mismos, lo que le importa es su imagen, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y son personas con poca conciencia, ¿verdad? De culpa. Ellos despiden, ajustan, hacen lo que sean, sacrifican a quien sea y no les duele. Por supuesto, el equipo desconfía altamente de ellos y no se atreve a decir lo que piensa. Luego vino un gran grupo, que yo le puse aquí la media, pero él habló como de 5 niveles diferentes y por eso me disculpan, ¿verdad? Porque, perdón, porque abarca mucho y no quería hacer aquí 5 o 6 columnas para hacerlo, para mantenerlo simple. Pero él habla de algunas personas que tienen, aunque son líderes y de nuevo son exitosos, algunos tienen la madurez mental de un adolescente. Son personas temerosas que tienen preocupación primero por su propia estabilidad. Primero estoy más preocupado por las finanzas. Son personas que son propensas, incluso a los fraudes. Por eso el libro se llama Inteligencia Moral. Personas que están propensas al fraude porque lo que quieren es su tranquilidad financiera. Y obviamente ocurre lo mismo. Los equipos desconfían profundamente de ellos. Y él habló de una clase especial que está en el top, que estamos hablando del 3% o 5% de la muestra estudiada, que fueron más de 100, y los llaman los virtuosos. Los virtuosos son los individuos, ahí quiero que te visualices tú, ¿verdad? Son los individuos que lideran de verdad, tienen el respeto de toda la organización, tienen una profunda y visible integridad y justicia. ¿No? Yo le decía a mi equipo siempre, no basta que seas íntegro. Es necesario, trabajando en finanzas, ¿verdad? En controles internos, no basta que seas íntegro. Es necesario que se note que eres íntegro. Eso es importante. Son personas que producen un retorno de 3 veces más grande que el retorno de los casi psicópatas. Y la estabilidad laboral que hay allí, la consistencia, la continuidad de los empleados es mucho mayor que en los lugares donde obviamente los equipos no confían de los líderes. Entonces es importante, es una gran diferencia estar entre los líderes virtuosos. Y él descubrió que los líderes virtuosos tenían una correlación con el carácter. Y se puso a identificar estos líderes virtuosos y dijo, ok, en relación con el carácter, vamos a averiguar cuáles son los 3 hábitos que estos líderes virtuosos tienen. ¿Y cuál es la idea de este taller? Pues sencillamente saber cuáles son esos líderes, cuáles son esos hábitos y aprenderlos a usarlos nosotros para nuestro propio desarrollo, para que también tú llegues a la C-suite. Y el primero es el hábito de la empatía. Es un poquito, no es una gran sorpresa, pero muchas veces se nos olvida. A veces lo más básico se nos olvida. Estamos buscando tanta sofisticación en marketing y en tecnología que se nos olvida la relación humana. Un paradigma típico del mundo corporativo es, no, yo no me involucro en nada personal. Esto es un mundo profesional. Pues los líderes virtuosos se involucran a nivel personal. Ellos conocen a la gente, conocen los nombres de la hija de su equipo que se está graduando, el hijo que está yéndose a las Fuerzas Armadas, el que está enfermo, el que tiene un problema. Celebran con ellos, conocen las circunstancias personales, los tratan como seres humanos, escuchan a su equipo, reconocen el valor de su equipo, toman ideas, toman sugerencias y más aún reciben retroalimentación constructiva. O sea, están abiertos, ellos se conectan con la gente. El hábito número 1. Hábito número 2, esto se llama, él le puso así, primero los demás. Es un hábito que el líder está orientado a la misión y a la gente. Como dije antes, cuando va a tomar una decisión este líder, considera el bienestar de los otros. ¿Qué le va a pasar al equipo? ¿Quiénes pierden su trabajo? ¿Quiénes van a sufrir las consecuencias? ¿O quiénes van a ser prosperados? ¿Quiénes van a ser promovidos? Primero, que está pensando en su bono, en cuánto le queda o en cuál es su imagen. Está más enfocado en primero los demás. Y el tercer hábito, él le puso metí las patas, el hábito de metí las patas, I mess up. Y lo que está diciendo con este libro es, perdón, este profesor, él decía que habló de un líder que le entrevistó que le reportaba a un CEO, pero no era de la C-suite, era un nivel más bajo, pero estaba trabajando con él por un proyecto temporal. Y un día este líder, este CEO lo llama y le dice, fulano, necesito tu ayuda.
metí las patas, cometí un grave error, necesito que me ayudes. Y él dice que para él fue tan liberador, ¿no? Que una persona que está en la posición más alta de la organización transnacional tenga la humildad de llamarlo, reconociendo que se equivocó y que necesita ayuda, en vez de estar diciendo, bueno, mira, ocurrió algo. No, 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 metí las patas. No, no salió bien, necesito que no, que tomé una mala decisión. Dilo como quieras decirlo, pero el tema es reconocer los errores. Esa es una de las características del tercer hábito del líder virtuoso. Y esto es importante. Esto no es una fórmula. No piense que tú dices, bueno, todos los días voy a reconocer que metí las patas. No, no, estamos hablando de algo que realmente, yo ojalá no metas tanto las patas, ¿verdad? Pero estamos hablando de sencillamente tener esa mentalidad. Porque yo he escuchado a personas que dicen, reconocen un error y a los pocos segundos dicen, sí, yo me equivoqué. Bueno, pero también lo que pasó fue que, y viene la justificación. Estamos hablando realmente de personas que pueden reconocer sus errores. Eh, yo creo que es muy importante para tú poder manifestar empatía, darle la prioridad a los demás y poder reconocer cuando metes las patas. Si te das cuenta, todo tiene que ver con una sola cosa, que es la comunicación. Yo pienso que estos tres hábitos de carácter de que nos hablaba Fred Kiel, creo que tienen que ver con la comunicación. Y el primero de ellos, y yo te quiero hablar, te quiero hacer mi parte, ¿verdad? La primera cosa que te quiero comentar es de un estudio que se hizo en la Universidad de Iowa, donde unos estudiantes de MBA estaban trabajando en unos proyectos de excelencia. Ellos identificaron, después de 4 meses trabajando en diferentes áreas en un curso intensivo, tenían que definir con qué líderes querían trabajar. Y había 2 tipos de líderes. El líder desafiante, o que llamaron la voz desafiante, y el líder supportive, o el líder que apoya, el líder que te soporta, que te ayuda. Y ellos definían esta voz, la segunda, como el líder que confronta las cosas, que es un líder fuerte, que tiene sus puntos de vista, pero que lo hace siempre de una manera constructiva, que busca reconocer lo que está bueno para llevarlo a algo mejor. En contraposición con lo que llamaban el líder desafiante, que es el líder que tradicionalmente es el líder fuerte, impositivo, el que hace el speak up, el que es controversial, el que dice lo que piensa. Y este grupo, aunque admiran la excelencia o que admiraron la excelencia, este estudio demostró que admiraron la excelencia de los líderes confrontativos o desafiantes, todos preferían trabajar con los que tenían una voz de apoyo, que eran exigentes, que tenían altos niveles de excelencia, que retaban al status quo, pero que lo hacían de una manera proactiva, de una manera eh, amistosa, de una manera que conectara. ¿Ok? El segundo punto importante es escuchar activamente. Stephen Covey nos enseña hablando de busca primero entender antes de ser entendido. Y aunque esto te parezca, insisto, aunque esto te parezcan cosas básicas, a veces nos olvidamos de ellas. A veces tenemos que hacer un retorno a lo sencillo. Y por último, mantener conectados a la gente con la misión y a la misión con la gente. Yo te voy a decir algo muy simple. Todo acto, todo acto de promoción personal que tú haces, se nota. Cuando tú haces un acto de promoción personal, cuando tú estás preocupado y pretendes que es por la misión, pretendes que es por la gente, pero estás preocupado por cómo tú luces, la gente lo percibe. Entonces, si tú te enfocas en la misión de la empresa y te enfocas en la gente, tu nivel de comunicación va a ser mucho más alto. Entonces, solamente recapitulando, tenemos los 3 hábitos de los CEO virtuosos. Primero, el hábito de la empatía, conectar con la gente. El hábito de primero los demás. Jesús decía, el mayor de ustedes será vuestro servidor, para servir a otros. Y el tercer hábito, el hábito de meter las patas, pero no es el hábito de meter las patas, perdón, el hábito de reconocer cuando metemos las patas. Y todo esto se manifiesta a través de la comunicación, a través de una comunicación que es mucho más poderosa cuando es un lenguaje, cuando es una voz de apoyo, una voz de soporte, que es una voz de retadora, que también tiene más éxito cuando trabajamos con empatía y que nos ayuda mucho escuchando a los demás, tratando de entender a los demás, primero que ser entendidos, y tercero, cuando tenemos la misión relacionada con la gente y a la gente enfocada en la misión. Si tú estás viendo este programa y estás buscando una promoción, yo creo sinceramente que tienes el potencial para hacerlo porque lo estás buscando y eso significa que está dentro de ti. El problema es que de cierto nivel hacia arriba tienes que cambiar, no es más estudios, no es más idiomas, no es otra maestría necesariamente, no es que nada malo con eso, pero tienes que empezar a ver las cosas de un ángulo más alto, tienes que posicionarte de una perspectiva diferente.
Buena parte de mis clientes vienen a mí porque tienen poca influencia, porque se sienten incómodos con el jefe, porque quieren buscar trabajo en otro lugar, porque no pueden relacionarse, hasta que a través de un proceso de ampliar, por eso se llama coaching expansivo, ensanchando la manera que vemos el mundo, nos damos cuenta que podemos ser más bien aliados de nuestros jefes, que podemos ser aliados estratégicos de la organización y por ende subir en nuestra importancia. Ahora bien, una cosa es decir, otra cosa es hacerlo. No es tan fácil hacerlo. Por eso yo te quiero poner aquí mis datos para que tú me contactes porque yo puedo ayudarte a lograrlo. Cada vez hay más CEOs y más líderes contratando coaches y es porque ellos reconocen que una cosa no es lo mismo desear verlo diferente que poder hacerlo. Por ejemplo, la famosa frase, piensa fuera de la caja, out of the box. Es muy fácil decirlo y a veces pensamos que porque lo decimos lo estamos haciendo, pero no funciona así. Eso es como decirle a un alemán, piensa como un japonés. Bueno, no, si no conoces, no has estado allá, no has interactuado con la cultura, no has cambiado la perspectiva, no lo vas a lograr. Entonces, yo quiero invitarte, si quieres ir más arriba en tu empresa, si quieres llegar a los niveles más altos, si quieres usar tu máximo potencial, contáctame, te ofrezco una sesión de cortesía, como siempre le he dicho. Si no quieres seguir trabajando conmigo, está bien, pero te aseguro que esa sesión va a descubrir puntos ciegos y va a expandir tu visión. Ok, así que muchas gracias por estar acá. Espero que me contactes y recuerda que identificar una barrera es el primer paso para derribarla. Hasta el próximo programa.